Elena García siempre tuvo un ojo agudo para el dolor del mundo. Como fotógrafa y documentalista, sus lentes capturaron desde los márgenes de la sociedad hasta las tragedias cotidianas, siendo sus fotos un reflejo fiel de la realidad de las periferias de la Ciudad de México. Estaba acostumbrada a la brutalidad de la vida, pero nada podría prepararla para lo que estaba a punto de presenciar esa noche. La lluvia fuerte caía sobre la ciudad, borrando las luces de la metrópoli mientras ella caminaba, sola, con su cámara en mano, hacia el Palacio Real. Una fortaleza de lujo que se erguía contra el cielo tormentoso, con sus líneas de poder reflejando el control absoluto de su propietario, Ricardo Montoya. Montoya era un magnate del sector inmobiliario, conocido por su influencia, su dinero y su cinismo. Su fortuna parecía ilimitada y su sed de poder parecía no tener fin. En los círculos sociales en los que Elena se movía, pocos se atrevían a hablar en su contra, y aún menos desafiaban sus órdenes. Lo que nadie sabía era que, detrás de las puertas doradas del palacio, existía un hombre capaz de crueldades inimaginables. Pero esa noche, Elena estaba a punto de descubrir el lado oscuro de Montoya. Ella no sabía, pero ese simple paseo por la ciudad cambiaría su vida para siempre. Mientras la tormenta rugía, Elena tomaba fotos del centro de la ciudad, buscando la luz en las sombras y las historias ocultas entre las gotas de lluvia. Era una noche cualquiera, o al menos debía ser. Nunca imaginó que su cámara capturaría algo tan monstruoso. Al acercarse al Palacio Real, un sonido peculiar llamó su atención. Algo que parecía un grito distante, apagado, pero aún así cargado de dolor. Elena dudó. Miró hacia arriba, donde el 20º piso del edificio parecía brillar de manera casi macabra. Fue allí donde vio por primera vez Montoya empujando a Sultán, su caballo de pura sangre, hacia afuera de la ventana. Lo que Elena presenció fue una visión surrealista. Sultán, majestuoso, el caballo, que había sido un ícono de la equitación, un símbolo del lujo y poder de Montoya, cayó. El sonido de la caída fue amortiguado por la lluvia, pero la imagen quedó grabada para siempre en su mente. Sabía que debía actuar, no solo por su deber como periodista, sino por una razón mucho más profunda: el impulso de denunciar algo terrible, algo que no podría ser ignorado. El caballo había sido empujado a la muerte, pero, al mismo tiempo, Elena sintió que ese momento también era una muerte para su antigua visión del mundo. El horror se apoderó de Elena cuando miró hacia atrás y vio a Montoya con una sonrisa satisfecha en el rostro, sin remordimiento alguno, como si hubiera hecho algo banal, algo sin importancia. Pero para Elena, eso era todo. El acto de crueldad fue como una cuchilla cortando su propia percepción de justicia y humanidad. Sabía que lo que acababa de presenciar no podría ser ignorado, pero el dilema era grande. Ella, que siempre había buscado la verdad a través de sus lentes, ahora se veía en el centro de una situación donde la verdad podría costarle la carrera, su seguridad e incluso la vida. A medida que la lluvia comenzaba a cesar, Elena sintió una presión creciente en su pecho. Sabía que no podía simplemente irse de allí como si nada hubiera ocurrido. Su moralidad como ser humano estaba en juego. «Necesito pruebas», pensó. ¿Pero qué debía hacer? Si solo se trataba de capturar una imagen, el trabajo estaría listo. Pero lo que había visto era más que una simple foto. Era un crimen, una verdad brutal que necesitaría ser expuesta, por más difícil que fuera. ¿Cómo podría enfrentar a un hombre tan poderoso como Montoya? Con la cámara aún en sus manos, Elena decidió actuar. Sabía que las fotos que había tomado
eran solo el comienzo. No podía confiar solo en su cámara para hacer justicia a Sultán. Necesitaba más. El caballo estaba muerto, pero las pruebas podrían ser usadas para exponer el verdadero carácter de Montoya. Estaba segura de que había más, pero ¿cómo podría hacerlo? Sola sería imposible. El poder de Montoya era vasto y quien se atreviera a confrontarlo correría graves riesgos, pero no podía permitir que eso se olvidara. Oye, tú, que estás mirando ahora, ya sea en el celular o en la televisión, ¿te has dado cuenta de cómo esta historia está tocando tu corazón, verdad? Entonces, antes de continuar, quiero pedirte que le des un toque mágico a este video. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Sé que cuando nos conectamos de verdad con algo, el siguiente paso viene naturalmente. Y si estás aquí, es porque este viaje, de alguna forma, resonó contigo. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta transformación. Al suscribirte, estarás más cerca de vivir momentos como este, que tocarán tu espíritu y renovarán tu energía. Si esto te tocó, permite que la energía siga fluyendo. Dale like ahora, suscríbete y sé bendecido por todo el contenido que está por venir. Vamos juntos en este camino, porque te mereces vivir esta transformación. Mientras la tormenta disminuía, Elena se dirigió al punto más seguro que conocía, el pequeño y discreto café donde solía encontrarse con su amiga y colega veterinaria, Laura Hernández. Laura, que trabajaba en el Haras de Montoya, podría ser la clave para entender la gravedad de la situación. Elena sabía que la veterinaria podría tener información valiosa, quizás incluso más de lo que imaginaba. Al llegar al café, Elena encontró a Laura ya esperándola. Visiblemente preocupada, la mirada de Elena reveló todo. Algo terrible había sucedido. Cuando Elena explicó lo que había visto, Laura quedó horrorizada. No sabía cómo reaccionar. Laura siempre había sabido que algo no estaba bien en el Haras de Montoya, pero la cruel realidad que Elena describía estaba más allá de su comprensión. Sultán, el caballo que Laura había cuidado con tanto cariño, había sido lanzado desde una altura impresionante sin ninguna piedad. Laura no podía creer lo que oía, sabía que debía actuar. Elena, con su instinto de periodista y su necesidad de sacar a la luz la verdad, estaba ahora desafiando todo lo posible para ayudar a Sultán. Y Laura sabía que también debía formar parte de esa lucha. Laura pasó la noche reflexionando sobre lo que podría hacer. Su trabajo en el Haras la ponía en una posición difícil, pues en todo momento sentía que Montoya la observaba. Pero la crueldad que Elena le había revelado no podía ser ignorada. Tenía la responsabilidad de ayudar. A la mañana siguiente surgieron nuevas posibilidades y fue en ese momento cuando Laura decidió, sin dudar, ayudar a Elena a exponer a Montoya y rescatar a Sultán. La primera etapa sería salir del círculo vicioso del miedo y hacer lo que era correcto. Pero, antes que nada, necesitaban pruebas y para eso enfrentarían el poder de Montoya. La situación se estaba tornando cada vez más difícil. Elena sentía el peso de cada decisión, como si el tiempo se escapara entre sus dedos. El plan estaba tomando forma, pero la inseguridad de cada movimiento hacía que todo fuera aún más intenso. Sabía que, si fracasaban, la reacción de Montoya sería devastadora. El poder de Montoya parecía ilimitado, y la forma en que manipulaba a las personas a su alrededor hacía que cualquier movimiento en su contra fuera un riesgo insostenible. Laura, por su parte, estaba decidida. Sabía que, para hacer la diferencia, tendría que adentrarse aún más en la red de Montoya.
Cada rincón del Harás parecía estar vigilado, pero Laura conocía las fallas. Había una pequeña ventana, una brecha en la seguridad por donde podría entrar y salir sin ser vista. Era arriesgado, pero confiaba en su instinto y en la confianza que había construido a lo largo de los años. Si no lo hacía ahora, nunca lo haría. El desafío ahora era descubrir la mejor manera de acceder a los documentos que podrían incriminar a Montoya. Sabía que si conseguían pruebas sólidas, el imperio de poder que él había construido comenzaría a desmoronarse, pero el riesgo era palpable y cada movimiento debía ser calculado meticulosamente. Los guardias estaban cada vez más atentos y Laura no tenía mucho tiempo. Necesitaba más aliados y fue entonces cuando pensó en Mariana. Mariana Montoya, esposa del magnate, estaba cada vez más incómoda con lo que sucedía en el Harás. Aunque su mundo de lujo permanecía intacto, las sombras de sus descubrimientos empezaban a formarse. La fundación que ella administraba, dedicada a la protección de los animales, estaba siendo utilizada de manera corrupta para encubrir las acciones de su marido. Cuando Elena y Laura se acercaron a Mariana, ella ya sabía de qué se trataba. El dolor en su rostro era visible, pero también sabía que no podía seguir cerrando los ojos a la verdad. Mariana fue la clave para desbloquear el siguiente paso. Ella tenía acceso a muchos de los registros financieros de Montoya y sabía cómo usarlos para desenmascararlo. La fundación, que debía ayudar a los animales necesitados, en realidad estaba siendo utilizada para ocultar crímenes aún más graves. Mariana, aunque aterrada con la idea de ir en contra de su marido, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. La rabia crecía dentro de ella, y la idea de corregir sus propios errores la impulsaba a la acción. Con el apoyo de Mariana, el plan empezó a tomar forma. Ella proporcionó información que podría ser usada para derribar a Montoya financieramente. Esto no solo afectaría su posición en el mercado inmobiliario, sino que también desmoronaría la red de apoyo que él había construido a su alrededor. Los registros bancarios, las transacciones fraudulentas y los fondos desviados estaban allí, esperando a ser expuestos. Era un paso crucial, pero aún había muchos riesgos. Mientras tanto, Jorge, el ex jefe de seguridad, estaba coordinando los movimientos dentro del Palacio Real. Sabía dónde estaban las fallas en las cámaras de seguridad y los puntos ciegos donde nadie prestaba atención. La idea era actuar rápidamente sin levantar sospechas para que nada se interrumpiera hasta que tuvieran lo que necesitaban. La colaboración entre él, Laura y Mariana fue clave para hacer que el plan funcionara. El tiempo se agotaba y a medida que pasaban los días, Montoya se volvía más atento a cualquier movimiento extraño. Lo que había comenzado como una simple fotografía, ahora se transformaba en una red de investigación, resistencia y valentía. Elena sabía que la lucha contra Montoya era más que una simple misión de denunciar un crimen. Era la lucha por la justicia, por la verdad y por la integridad de un mundo que parecía haber sido corrompido por el dinero y el poder. La noche de la operación finalmente llegó. El plan estaba en marcha, y por más que todos intentaran mantener la calma, los nervios eran visibles en los rostros de todos los involucrados. Laura y Mariana estaban de camino al Harás, mientras Jorge monitoreaba las cámaras de seguridad del Palacio Real. Elena, por su parte, estaba esperando en un lugar seguro, lista para documentar cualquier movimiento que pudiera ser útil. La misión era clara:
rescatar los documentos comprometidos y asegurar que Montoya ya no tuviera control sobre la situación. Cuando Laura entró al Aras, el aire estaba pesado y la sensación de estar siendo observada parecía casi palpable. La lluvia que había comenzado la noche anterior aún caía levemente, lo que ayudaba a esconder cualquier ruido indeseado. Siguió caminos conocidos, recorriendo pasillos oscuros y silenciosos. Cada paso parecía un riesgo inminente, pero la determinación de Laura superaba el miedo. Sabía que estaba cerca de descubrir todo lo que podría derribar a Montoya y quizás cambiar el destino de muchas vidas. Mientras tanto, Jorge estaba observando atentamente el monitor. Había manipulado el sistema de seguridad para asegurarse de que las cámaras se desactivaran exactamente en el momento en que Laura llegara al lugar. Su conocimiento del sistema interno del Palacio Real fue crucial para que pudieran avanzar sin levantar sospechas. Sabía que, si algo salía mal, serían atrapados. Y también sabía que Montoya no dudaría en hacer lo peor para proteger sus secretos. Mariana, una vez más, desempeñaba un papel crucial. Sabía que el momento del enfrentamiento con su marido estaba cerca. Aunque cada vez estaba más convencida de que él debía ser expuesto, la idea de enfrentarlo cara a cara aún la aterrorizaba. Aún así, la fuerza de su convicción la mantenía firme. Entró en el despacho de Montoya con la intención de recolectar información vital, pero al mismo tiempo su corazón latía con fuerza y no podía dejar de preguntarse qué sucedería cuando él descubriera que ella estaba colaborando con las personas que él veía como enemigos. Mientras tanto, Elena estaba afuera, observando todo lo que sucedía desde lejos. Sabía que cada segundo contaba, y su papel como documentadora era fundamental para garantizar que la verdad fuera expuesta al mundo. Sin embargo, su responsabilidad también pesaba sobre sus hombros. No se trataba solo de tomar buenas fotos o escribir una buena historia. Se trataba de asegurarse de que Montoya fuera responsabilizado por sus acciones. Y eso significaba enfrentarse a algo mucho más grande que un simple escándalo. Lo que estaba en juego era la justicia, algo que sabía que podría cambiar el curso de muchas vidas, incluida la suya. El momento en que Laura entró en la sala fue decisivo. Los cajones estaban cerrados con llave, pero ella tenía la llave. El silencio era absoluto y cada sonido parecía amplificado. Abrió el cajón con las pruebas en las manos y encontró los registros que buscaba. Transacciones bancarias ilícitas, contratos falsificados, documentos médicos alterados. Todo lo que necesitaba para derribar a Montoya estaba allí, frente a ella. Sabía que estas pruebas eran suficientes para acabar con su carrera, pero la victoria estaba al alcance. El peso de los papeles en sus manos era el peso de una que ya no podía ser ignorada. Mientras Laura recogía los documentos, Mariana observaba de cerca. Sabía que, al entregar esas pruebas, no habría vuelta atrás. Montoya se enfurecería y todo lo que conocía podría desmoronarse. Pero en ese momento ya no le importaba. Su lealtad estaba con la verdad, con la justicia y con los inocentes que habían sido víctimas del cruel imperio que Montoya había construido. De repente, un ruido proveniente del pasillo hizo que Laura se congelara. Sabía que en cualquier momento los guardias podrían aparecer y que su misión estaría comprometida. La adrenalina recorrió su cuerpo y rápidamente guardó los documentos en la bolsa. El tiempo se había agotado. Necesitaba salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Jorge estaba en el punto de vigilancia esperando la señal de Laura para avisar cuando la seguridad estuviera completamente fuera del radar.
La tensión en el aire era palpable y cada minuto parecía una eternidad. El sistema estaba a punto de ser activado nuevamente, y si Laura no salía a tiempo, todo habría sido en vano. El corazón de Elena latía aceleradamente. Sabía que el tiempo se estaba agotando y todo lo que podía hacer era esperar. Su cámara estaba lista, su misión también. Todo dependía de Laura ahora. La operación estaba a punto de alcanzar su clímax y solo podía esperar que todo sucediera según el plan. Sin embargo, una duda comenzó a atormentarla. ¿Y si Montoya había previsto todo esto? ¿Y si estaban yendo directo a una trampa? El silencio era absoluto. Laura se movía con rapidez, pero con cautela, como si cada movimiento pudiera ser el último. Sabía que el momento estaba llegando a su fin, y si cometía un error ahora, perdería todo. El sonido de su propio corazón latir parecía ensordecedor, y el peso de los documentos en su bolsa parecía aumentar con cada segundo. Mariana, en un rincón, casi no respiraba, esperando que Laura saliera de la sala con las pruebas que necesitaban. Lo que antes parecía imposible, ahora estaba al alcance, pero el riesgo nunca había sido tan alto. En el pasillo, los pasos de un guardia resonaron y Laura se detuvo, inmóvil. La tensión en el aire era palpable. Si el guardia pasaba por la puerta, todo estaría perdido. El plan de meses, el coraje de todos, se desmoronaría en segundos. Pero el sonido de los pasos comenzó a alejarse y Laura respiró hondo. Necesitaba seguir adelante. Ya no había tiempo para dudas. Jorge, afuera, estaba listo. Observaba las cámaras de seguridad. Viendo las imágenes en vivo, la ventana de oportunidad se estaba cerrando y sabía que no había tiempo que perder. El sistema estaba a punto de ser activado nuevamente y la seguridad del edificio volvería a operar con normalidad. Si algo salía mal ahora, no tendrían una segunda oportunidad. Cuando Laura finalmente hizo la señal, él activó el plan de salida. Ella pasó por la puerta con los documentos en mano y el alivio fue inmediato. Pero el viaje aún no estaba completo. La salida de Laura fue cuidadosa y logró pasar por los pasillos sin ser vista. El palacio de Montoya aún era un laberinto de guardias y cámaras, pero gracias al trabajo de Jorge encontró una salida segura. Mariana, por su parte, estaba lejos de su oficina, pero el peso de sus acciones aún no había caído completamente sobre ella. Sabía que el momento del enfrentamiento se acercaba y cuando Montoya descubriera lo que había hecho, su reacción sería explosiva. Pero eso no la hizo dudar. Había pasado suficiente tiempo con él para saber que ya no era la mujer sumisa que solía ser. Se sentía más fuerte ahora, sabiendo que estaba del lado correcto de la historia. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a surgir, todos estaban reunidos en un lugar seguro. Elena, Laura, Jorge y Mariana se encontraron y los documentos estaban sobre la mesa. El peso de la verdad finalmente estaba allí, listo para ser expuesto. La lucha de meses, el riesgo de sus vidas, todo lo que habían hecho ahora estaba condensado en ese momento. Pero la batalla aún no estaba ganada. Elena tomó los documentos y los examinó cuidadosamente. Las transacciones ilegales estaban allí, así como los registros de abuso y negligencia de animales, incluyendo a Sultán. Todo lo que necesitaban para derribar a Montoya estaba allí. Pero algo en Elena la inquietaba. Sabía que, incluso con las pruebas en mano, Montoya seguía siendo un hombre poderoso. Podría intentar esconder todo, corromper los sistemas de justicia o incluso atacar a Punto-C. Aquellos que intentaban exponerlo. «Estamos listos», dijo Jorge con semblante serio. «Ahora es hora de actuar. No podemos dudar».
Mariana miró al grupo, sintiendo el peso de la decisión sobre ella. Sabía que ya no había vuelta atrás. Esa decisión cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. Miró a Elena, que sostenía los documentos con firmeza. «Hagámoslo», dijo Mariana con voz firme. Estaba decidida, más que nunca. Su marido podría tener el poder, pero la verdad era más y fuerte. El plan ahora era simple: llevar las pruebas a los medios, exponerlas al público y permitir que el sistema de justicia se hiciera cargo. Pero, incluso con las evidencias en mano, el miedo a una represalia de Montoya flotaba sobre ellos. Estaban a punto de enfrentar al hombre más poderoso que habían conocido, y él no dudaría en luchar para proteger el imperio que había construido. El equipo estaba listo. Elena sabía que la operación estaba a punto de alcanzar su clímax. Tenía los documentos, pero el último paso era el más importante: exponer a Montoya ante el mundo. Pero, en el fondo, sentía el peso de la incertidumbre. ¿Qué sucedería cuando el poder de Montoya se volviera en su contra? ¿Estaban listos para enfrentar lo que estaba por venir? Mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, la verdad finalmente sería expuesta. Pero, como toda gran batalla, la victoria nunca es garantizada. Necesitaban actuar rápido antes de que Montoya pudiera actuar. La lucha estaba a punto de alcanzar su punto más alto, y lo que sucediera a continuación cambiaría todo para siempre. El día amaneció con una sensación extraña de inminencia. Elena sentía que, en algún lugar dentro de sí, estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. El plan estaba en marcha. Las pruebas estaban allí, justo frente a ella, pero el peso de la decisión era inmenso. Ya no podían dar marcha atrás. La lucha para exponer a Montoya, para garantizar que se hiciera justicia, dependía de un último paso: llevar las pruebas al público y asegurarse de que el magnate no pudiera silenciar a todos los involucrados. El momento en que Elena y Laura llegaron a la oficina de un periódico confiable fue crucial. Con los documentos en mano, sintió el alivio temporal de que el peso de la verdad finalmente estaba allí, listo para ser compartido. Pero pronto el pánico se apoderó de ella. Montoya seguía al mando de su imperio y, a pesar del coraje, el riesgo de represalias nunca había sido tan grande. Necesitaban actuar con precisión antes de que cualquier cosa fuera borrada. «Ellos pueden tratar de sofocar esto», dijo Elena, mirando a Laura con los ojos brillando de una mezcla de miedo y determinación. «Pero si lo hacemos de la manera correcta, él no tendrá cómo escapar». Laura asintió, pero su mente estaba en un torbellino. Sabía lo que estaban arriesgando, pero el sufrimiento de los animales, la muerte de Sultán y las crueldades que se habían cometido en nombre del poder eran mayores que cualquier miedo personal. Estaba decidida, pero sabía que el camino por delante sería tortuoso. Si Montoya se sentía amenazado, no dudaría en destruir todo lo que estuviera a su alrededor. Cuando el editor del periódico, un hombre serio y de reputación intachable, miró los documentos y escuchó la historia que Elena y Laura tenían para contar, no hubo vacilación. La gravedad de las pruebas y el coraje de las dos mujeres fueron suficientes para convencerlo. «Esto debe ser expuesto», dijo con firmeza, ya preparándose para llevar la información a la redacción. «Este es el tipo de historia que puede cambiarlo todo». Pero incluso cuando la historia estaba siendo armada para ser publicada, el miedo aún flotaba en el aire. El teléfono de Elena sonó. Era Mariana, y su voz estaba tensa, casi sin aliento. «Él sabe», dijo Mariana con la voz temblorosa.
Montoya sabe lo que estamos haciendo. Él va a atacar, Elena. El miedo que acompañaba las palabras de Mariana era palpable. Montoya no permitiría que su vida y su fortuna fueran expuestas sin luchar de vuelta. Elena sabía que el golpe final estaba a punto de ser lanzado, pero ya no había tiempo para dudar. Elena rápidamente hizo una llamada a Jorge. Prepárate para la última fase del plan. Necesitamos seguridad. Montoya va a intentar hacer algo. Jorge, con su experiencia, ya sabía qué hacer. Reunió a un grupo de aliados que, aunque discretos, estaban listos para defender la verdad y garantizar que las pruebas fueran protegidas a toda costa. No podían permitir que el magnate corrompiera todo de nuevo. Cada segundo contaba. Mientras tanto, la noticia comenzó a extenderse, primero en las redes sociales, luego en medios de comunicación. La historia de Sultán, la crueldad de Montoya, los abusos y los esquemas financieros fraudulentos comenzaron a ser expuestos para que el mundo lo viera. El impacto fue inmediato. La gente estaba horrorizada y una ola de indignación comenzó a apoderarse de la ciudad. Aquellos que durante tanto tiempo habían sido cómplices del magnate comenzaron a distanciarse, temiendo las repercusiones de la corrupción y la violencia que él representaba. Montoya, en su arrogancia, subestimó el poder de la verdad. Trataba desesperadamente de borrar las huellas de su historia, pero ya era demasiado tarde. La fuerza de su imperio comenzó a desmoronarse. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse sin luchar. Su respuesta fue violenta. Usó sus conexiones para lanzar ataques contra todos los involucrados en la exposición. Pero el coraje de Elena, Laura y Mariana no podría ser intimidado. La verdad ya estaba expuesta y nadie podría volver a ocultarla. La batalla legal comenzó a tomar forma. Las autoridades comenzaron a investigar las transacciones fraudulentas de Montoya, los abusos cometidos contra los animales y las prácticas ilegales que sostenían su fortuna. No pasó mucho tiempo antes de que las pruebas recogidas por Laura, las fotos de Elena y el apoyo de los medios crearan una presión insoportable sobre el magnate. Montoya fue finalmente arrestado. El imperio que había construido con tanta crueldad fue desmantelado. La justicia, aunque tardía, finalmente alcanzó a aquellos que estaban dispuestos a luchar por ella. Pero la verdadera victoria fue más que la prisión de un hombre poderoso. Era la conquista de un cambio profundo, la posibilidad de un mundo más justo y más consciente. En el Haras, los animales finalmente fueron liberados de las garras de Mindonosim. Montoya, Sultán, el caballo que había sido arrojado a la muerte, fue rescatado y llevado a un centro de rehabilitación. Su recuperación, lenta pero constante, simbolizaba la resistencia y la esperanza. Ya no sería una víctima, se convertiría en un emblema de superación, de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad podría prevalecer. Mariana, aunque aún lidiando con los daños que la corrupción de su marido causó en su vida, encontró una nueva misión. Se dedicó a proteger los derechos de los animales, ahora más consciente de cómo el poder podía ser usado para el mal. Con el apoyo de Laura, comenzó a trabajar en nuevas iniciativas para garantizar que los animales nunca más fueran tratados como Montoya los trató. Elena, con su trabajo documentado y la historia publicada, se encontró frente a un nuevo camino. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero una cosa estaba clara: había cumplido su misión. Había enfrentado el miedo, la injusticia y la crueldad, y había salido victoriosa. Mientras el Palacio Real, ahora desocupado y abandonado, se convertía en un símbolo del poder
que una vez fue corrompido, Helena miró hacia el horizonte, sabiendo que su viaje había marcado la diferencia. La lucha de Sultán y de todos los demás animales no había sido en vano. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este viaje? ¿Crees que, al igual que Sultán, todos nosotros podemos superar nuestras adversidades, no importa cuán difíciles parezcan? Quiero saber tu opinión. Deja tu comentario aquí abajo y comparte tu visión. Quién sabe, tu experiencia puede inspirar a alguien que esté pasando por algo parecido. Vamos a crear un debate de verdad en los comentarios, porque el intercambio de ideas es lo que nos fortalece y nos une. Así que no dejes de escribir lo que piensas. Yo estaré aquí leyendo y respondiendo a cada uno de ustedes. Vamos a conversar.